Hi, teacher. Hi, guys. I'm going to talk about my ability. My ability is teaching math because maths are important for me, and I want to the other people knows how important is math and physics in the life, in the real life. I believe that patience is vital for me. Was vital for me is vital and will be vital for me because uh, I suffered in my high school, I suffered in my school, and all the experience make me more humble, more responsible, more patient. Because patient made me control my personality and be more supportable, with myself. Working long hours are vital for me, and because sometimes I went to the bed uh, at 3 a.m. or 4 a.m. and all of them make me more responsible with my homeworks, my classworks, and all of them, and more other things. No? I think that good health are vital, determinating for every ability we have in our life. Um, and for that, I I thank you to have my good health because make me more healthy with my ability support me with my mental health and my mind and with my mind, and all of them make me more responsible. Mhm. Uh, as far as I'm concerned, my family support was vital for me, so vital because your advices, your experience, your anecdotes, your expressions, your lifestyle make me more responsible with my uh, my university, my high school, my studies. And for that, I thank you. I thank my parents because they are so vital for me in my own life. Um, Finally, I have intelligence because I have been an intelligent person, and I believe that my intelligence make me math and physics like me. Mhm. And for that, I hope that math and physics are determining in me, in my life, in my family, in my future career, and and all of the life um, give me. Mhm. Completely, absolutely. And for that, I want to, I want to just say an theorem about geometry, no, and no, mhm. And I want to demonstrate something incredible in my life. Let me see. Let me see again, please. Mhm.
These images are were for the second semester, because in geometry my teacher make some images about some theorems about geometry. For example, we have ángulos, triángulos, cuadriláteros, y polígonos. Here we can see the classification of angles. Aquí los triángulos y aquí los cuadriláteros y los polígonos. Here we can see este teorema de ángulos que dice two angles adyacentes son suplementarias. Y ahí aquí también tenemos otro teorema que dice los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Miren, ¿no? Ahí podemos meter, miren. Eso. Y miren el otro ángulo. Ahí se demuestra que esos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Otro tenemos que la suma de ángulos consecutivos, o sea, uno tras de otro, digámoslo así, alrededor de un punto vale 360. Y así es porque forman un círculo y obviamente su suma vale 360 grados. De ahí tenemos el siguiente. Por ejemplo, en triángulos, la suma de ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. ¿No? Miren, ahí ya podemos ver. Este es el ángulo C, el ángulo A, y el ángulo B. Y miren, como ustedes pudieron ver, esa suma vale 180 grados, que es una semicircunferencia. Aquí tenemos otro que la suma de ángulos exteriores de un triángulo vale 360. Y es verdad porque en primero esos ángulos se restan de 180 con los internos. Y luego su diferencia, como podemos ver aquí, se van haciendo más. Y ahí está, que esa suma vale 30 grados, o sea, una circunferencia. También todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Que miren, ¿no? Si estos no son adyacentes con ese ángulo exterior que lo acabamos de ver, pero su suma es muy igual. Como podemos ver la imagen, miren, está un poquito distorsionada, pero son casi iguales los ángulos A y B unidos con el ángulo. Luego dice, en un triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados congruentes también son congruentes. Ahí tenemos la imagen. Y miren, ¿no? El ángulo isósceles, miren, con el siguiente ángulo, son prácticamente iguales. Por eso se dice que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Aquí también tenemos otro teorema que nos dice el ángulo formado por las bisectrices internas y externas de un triángulo es igual a la mitad de la medida del ángulo interno en el tercer vértice. Miren, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos tenemos aquí el ángulo B y como podemos ver, ese ángulo B es igual a la mitad del ángulo P, que es resultado de las bisectrices internas y externas de un triángulo. Aquí también tenemos congruencia de triángulos, ¿no? Mire, como ya pudimos, miren, ¿no? Los dos triángulos son iguales porque coinciden al superponerlos, como vemos ahí. Luego el otro nos dice dos triángulos son iguales si tienen un lado igual y los ángulos adyacentes a ese lado son respectivamente iguales. Miren. Miren, ¿no? En un lado igual y dos ángulos adyacentes a este lado son iguales, podemos ver que es verdad. Otro teorema nos dice dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual.
¿no? Ahí está el uno. Y ahí está el otro. También tenemos que dos triángulos son congruentes, sus tres lados son respectivamente congruentes. Ahí está, miren, el un lado, el un triángulo y el otro triángulo, que son iguales porque sus tres lados son iguales. Aquí tenemos uno de cuadriláteros que dice los diagonales de un rectángulo son congruentes. Ahí tenemos la B. Y miren. Miren, por ejemplo, en este ejemplo hemos sacado las diagonales de este triángulo y como podemos ver son paralelas y por ende son congruentes porque tienen la misma longitud. Luego tenemos que en todo paralelogramo las diagonales se cortan mutuamente en partes iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del romboide. Miren, ahí están sus lados, ¿no? Por ejemplo, están las diagonales, están las otras, que están cortadas de igual medida. Luego tenemos que en todo paralelogramo sus ángulos opuestos también son congruentes. Por ejemplo, en este romboide, ¿no? También, miren, tenemos, miren, ¿no? Ok, por ejemplo, en un cuadrado, también sus ángulos impuestos son de 90 y 90 y sus opuestos también son de 90 y 90. O de un rectángulo, ¿no? También dice la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo es igual a 4 ángulos rectos, 90 grados. ¿Y eso es por qué? Como bueno, ahí les puedo mostrar, o sea, no, ahí encerré los números 90, porque esos son la suma de los ángulos exteriores de ese polígono convexo. ¿No? Que es igual a 160. ¿No? Y eso, ¿no? Y eso es, and all of them is all for you teacher and for you classmates and who follow me in my social media. And I hope enjoy them and see you soon.